¿Terminaron? ¿O necesitan un poquitico más de tiempo? ¿Me dicen, por favor? Un poquito más de tiempo, profe. Bueno, entonces tenemos 5 minuticos más para que ustedes puedan terminar. La persona que termine, por favor, levante la mano. Si terminó antes de los 5 minutos, bien puede hacer. Leandra, vamos a prestarle atención a Leandra, por favor, que ella no terminó. Entonces, Leandra, si lo tienes bien, te ganas tus 5. Si no lo tienes bien todo, no te ganas tus 5. ¿Listo? Listo, profe. Yo lo tomé todo en ejemplo de lo que yo veo en mi empresa, pues todos los días. Bueno, Entonces, específicamente, perdóname, Leandra, específicame señor. muy bien todo lo que tiene que ver con el proceso de aprendizaje con el condicionamiento clásico. Comencemos por allí. Dale, por favor. Bueno, con el aprendizaje clásico en la parte incondicional, cuando está el Estímulo incondicional. estímulo incondicional y recibe la respuesta incondicional, di un ejemplo que pasa en mi empresa, es de lo que hacemos un proceso a diario de recuperar mercancía para evitar como aumentar el porcentaje de pérdidas en dinero. Anualmente esto pues nos da un premio a todos los, pues a nivel almacén, pero también nos dan a cada uno de los empleados un porcentaje en dinero. Perdóname, Leandra, ¿cuál es el estímulo incondicionado ahí? Ahí sería el estímulo incondicional, pues la bonificación que nos dan anualmente. No lo entiendo. Yo no sé si tú lo estás confundiendo con el condicionamiento operante. Bueno, es que pues lo tomé por lo que es la bonificación y hace que nosotros hagamos una labor diaria para alcanzar ese premio. Entonces no te sirve. Profe, yo hice uno un poquito más corto y casualmente me pasó hoy. Bueno, no se ganaron, pues Leandra no profe, se ganó. Perdón. Perdóname, Leandra no se ganó el, perdóname. Leandra no se ganó el 5. Un momento. Carolina. Profe, perdón, un momento. Sí, No sé dígame. si será mi internet, pero escucho como entrecortado. Pues yo lo escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, señor. Sí. Pues sí, Te escucho a veces como entrecortado, no sé si será acá mi internet. Debe ser, tú miras porque acá tienes una cara de asombro, de asustada. Profe. Carolina, tú, por favor. Bueno, me pasó casualmente hoy y lo puedo tomar como, pues, como el ejemplo. Resulta que yo hace mucho no me he aplicado un perfume. Entonces, hoy organizando, lo encontré, me lo apliqué. En el momento que me lo apliqué, se me generó un recuerdo como cuando recién empezó la cuarentena el año pasado, que fue la sensación de miedo. Ok, espérate. ¿El estímulo incondicionado cuál es? El recuerdo. El perfume. No, pero es que le estás diciendo si no es A, es B. No, tienes que decirlo con seguridad. No, el estímulo incondicionado es el perfume. El estímulo, la respuesta incondicionada fue el recuerdo y el estímulo neutro es la sensación de miedo y angustia. O sea, ibas muy bien cuando estabas hablando de estímulo incondicionado, perfume, generó una respuesta incondicionada que es el miedo. O es el, porque es que no veo cómo
estás asociando el estímulo incondicionado con qué estímulo neutro. ¿Cuál sería el estímulo neutro? La sensación de miedo. ¿Tú cómo presentas la sensación de miedo? Que la sensación de miedo es una respuesta. Ah, ok, ya lo entendí, profe. Entonces, el estímulo neutro sería el perfume, la respuesta incondicionada sería el recuerdo y el estímulo. No, porque tú me estás diciendo que inicialmente el estímulo incondicionado es el perfume. Tú no puedes colocar un estímulo incondicionado perfume con un estímulo neutro perfume también, porque es lo mismo. Es lo mismo. El estímulo neutro serías como tú, ¿no? Perdóname, Natalia, discúlpame que no te dé la palabra. Creo que necesito que Carolina Cruz me diga si lo tienes, Carolina, o no. El estímulo incondicionado ¿Sí? es la sensación de miedo. No, no, tampoco. Ibas bien, tú ibas. Estímulo incondicionado, el perfume. Sí, La respuesta incondicionada fue, la sensación de miedo. ok, bien, pero entonces, ¿tú con qué vas a asociar el perfume? O sea, ¿qué vas a presentar? Un recuerdo. ¿Cómo lo vas a presentar? Por la memoria olfativa. Pero el recuerdo tiene que ser o sea, la imaginación, ¿no? No, profe, a mí me pasa mucho. O sea, digamos, yo percibo el aroma de algo y me trae un recuerdo de pronto como de mi niñez, que yo lo tomaría como la respuesta incondicionada. Pero ¿con qué lo asociaste? Con el olor del perfume. Pero entonces, ¿cómo asocias el perfume siendo un estímulo incondicionado y nuevamente el neutro otra vez siendo el estímulo, el perfume siendo el neutro? Es que eso es lo que no es claro. O sea, tú vas por buen camino, pero hay algo que no te está cuadrando Entonces, en la asociación del estímulo incondicionado con el estímulo neutro. O sea, yo entiendo y yo te comprendo, Carolina, cuando tú dices que el estímulo incondicionado te genera una respuesta incondicionada que es el miedo, ¿sí? O sea, es lo que yo te entiendo. Ese olor, sí, ese olor, ese aroma te genera un miedo, sí, ¿sí? Pero ¿cuál es el estímulo neutro? el perfume. Sí, pero ¿con qué lo asocio? ¿Con qué lo asocio? Con la pandemia, ¿no? Te has dicho que era con el inicio de la pandemia. Sí, sí, exacto, con el inicio de la cuarentena. Ajá. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? O sea, pues no me la mencionan, sino hagan eso. ¿Cómo sería ese ejercicio de O asociación? sea, al momento que yo me apliqué el perfume, Pero me trajo como, sí, no, pero es que ahí no hay ningún tipo de asociación, Carolina. Vamos a mirarlo por este lado. Vamos a mirarlo con el ejemplo que tú estás tratando de darnos, Carolina. O sea, digamos una mujer, porque es que si yo digo mi esposo, muy clarísimo, ¿no? Digamos una mujer, ¿no? La mujer está casada, ¿sí? Entonces, el esposo es agresivo, ¿sí? El esposo es muy agresivo. Entonces, el esposo utiliza una loción, ¿sí?
el esposo utiliza una loción. Entonces, digamos que el estímulo incondicionado es el esposo agresivo. Solamente la presencia del esposo es agresivo. Estímulo incondicionado, conducta agresiva del esposo, genera una respuesta incondicionada que es el miedo de la esposa. ¿Sí? Entonces, casualmente se empezó a asociar que el esposo se aplicaba una loción, ¿sí? Y entonces él empezaba a ser agresivo, se aplicaba la loción, empezaba a ser agresivo, se aplicaba la loción, que sería el estímulo neutro, aplicarse la loción, y ahí sí podríamos hablar de un aroma. Entonces, loción, esposo agresivo, loción, esposo agresivo, loción, esposo agresivo. Acuérdense, el estímulo incondicionado es por sí solo el esposo, que genera una respuesta incondicionada en la esposa, en la señora, que es miedo. ¿Sí? Pero entonces el esposo empezó a utilizar una loción, y esa loción la utilizaba él siempre, y el hombre llegaba y empezaba a pegarle a la esposa. ¿Sí? Entonces siempre pasaba eso. Entonces esa loción se convierte en el estímulo neutro. ¿Sí? Esa loción, después de varias asociaciones, ¿sí? Porque pues antes, cuando él se empezó a aplicar la loción, pues la esposa no generaba ninguna respuesta de miedo. ¿Sí? Pero después de varias asociaciones entre aroma, agresión, aroma, agresión, aroma, agresión, entonces cuando ya la señora percibía el aroma de la loción, era porque el esposo estaba llegando, entonces ella empezaba a hiperventilar, ella empezaba a tener sudoración, ella empezaba a sentirse mal, a hiperventilar, entonces eso es el miedo. Entonces, el aroma se convirtió, el aroma de la loción se convirtió en un estímulo condicionado que generó una respuesta condicionada que es el miedo. ¿Sí, Carolina? ¿Sí, todos? Sí, profe. Ese es el condicionamiento clásico. Natalia, tú ibas a comentar algo. Qué pena contigo que no te dejé hablar. Vale. No, no, señor. La verdad, pues iba a ser ya, pues digamos, como un comentario al ejemplo que estaba brindando la compañera, pero pues ya tú lo aclaraste. Ah, ok. Bueno, Hanna, si no Profe, puedes pero tú, ¿cuál? Sí, pero ¿cuál digo? a ¿El clásico usted, también? pues claro, mujer. Tienes que decir los 4 para que te ganes tus 5. Ok, entonces el condicionamiento clásico, digamos que yo lo asocié cuando nos estaban haciendo los entrenamientos para cuando hay simulacros, que nos dicen, bueno, cuando escuchas un pito o un sonido, tienes que mantener la calma y hacer el procedimiento, y cuando nos hacen hacer la evacuación en la empresa. Entonces ya digamos que cuando lo empiezan a hacer, uno dura como una semana más o menos haciéndolo constantemente para que luego ya se vuelva instintivo, que cuando uno apenas escuche ese sonido, sepa de qué manera actuar referente al simulacro o al evento que realmente se está haciendo, si hay un temblor o pues ya digamos lo que, ¿sí? Especifícame muy bien cómo es el estímulo incondicionado, qué respuesta incondicionada, qué estímulo neutro, qué respuesta condicionada y qué respuesta incondicionada. Condicionada, perdón. Ok, entonces, cuando suena el timbre o la alarma o el pito, sería, digamos que el estímulo, ¿sí? Pero ¿cuál tipo de estímulo, mujer? Eh, Hanna, te quedaste quieta, Hanna. Te paralizaste de miedo.
No, profe, es mi internet que está fallando. Espérame, me cambio de red y ya Sí, me yo vuelvo a sé, Espérame un segundo, me cambio de red. yo sé que esto me gusta. O sea, sí tienen la idea, pero le falta. O sea, ¿saben qué es lo que les falta a ustedes, muchachos? La asociación del estímulo incondicionado con el estímulo neutro. Eso es lo único que les falta. Y si ustedes lo entienden, esa asociación lo tienen Profe, ya de una vez. Espérate, Carolina, un momentito. pues mientras la compañera se conecta, a ver si yo No, entendí. no, espérate, porque es que después de Hannah sigue Alexandra. Ah, ok, profe. Alexandra, démosle contigo, a ver, por favor. Ok, entonces, yo lo asocié de la siguiente manera. Por lo menos cuando un niño llora para llamar la atención de su madre, buscando satisfacer una necesidad básica como alimentarse o una necesidad de afecto. Para mí el estímulo neutro es el llanto. El estímulo incondicional, pues es de la necesidad que el niño quiere saciar, que es el afecto, ya sea el afecto, el hambre o la necesidad que tengan en el momento. Pero defíneme cuál tipo de respuesta incondicionada se tiene que dar. O sea, o sí, porque ahí me estás mencionando, me estás mezclando como consecuencias con conductas. O sea, el afecto es una consecuencia. Ok, Digamos, entonces digamos, el niño recibe afecto, ¿no? Pero digamos que sí, eso es una conducta y a la vez es una conducta que emite otra persona, entonces por eso no lo tengo muy claro. Siempre ok, describanme muy bien el estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada. Luego, la ok. asociación. Digamos que el estímulo incondicional al momento es el hambre que tiene el niño, No, ¿no? no, señora. Miércoles. No, Profe, claro. yo ya lo entendí. El estímulo incondicionado no puede ser el deseo de comer o el hambre. Esa es la respuesta incondicionada. Ah, ok. Eh, El llanto. ¿Quién? Wow. Carolina. Es que creo que ya lo entendí, profe. Sí, claro. Pero espérate, porque le voy a dar la oportunidad de terminar a Hannah, que no había Sí, profe, terminado. ya creo que, Dale, espero que me funcione. yo también Entonces, espero. estaría hablando de que el estímulo neutro sería la alarma, ¿sí? O sea, cuando suena la alarma o el silbato, cuando lo accionan. Estaríamos hablando de que la respuesta condicional sería cuando, pues, escuchamos la alarma y tomamos la acción de salir. Y esa sería la respuesta, ¿no? Cuando salimos. O sea, digamos Eso. que la respuesta condicional es cuando ya sabemos de qué manera, o sea, de qué manera Sí, salir, ¿sí? sí, claro, pero no me estás asociando primero que todo cuál es el estímulo incondicionado. O sea, cuál es el estímulo incondicionado. O sea, tú ya me estás diciendo que hay una alarma, ¿sí? ¿Sí? O sea, entonces, eh, se generó inicialmente un estímulo incondicionado para generar una respuesta incondicionada. Ujú. Luego, de varias asociaciones, ese estímulo incondicionado se asocia con un estímulo neutro para generar una respuesta condicionada. ¿Cómo es la relación ahí, Hannah? Pues, profe, es que usted lo dice con todas las palabras técnicas y sí lo sé, pero pues a la hora de decirlo con las palabras técnicas es que me enredo. Entonces, la primera parte es cuando suena la alarma, o sea, cuando tenemos el entrenamiento y nos dicen que cuando va a sonar la alarma, el primer paso que tenemos que hacer es mantener la calma y digamos que nos preparan varias veces así. Entonces, suena la alarma y todo lo primero que tenemos que hacer, o bueno, lo que nos dicen es como dejen los computadores quietos o denles control al suprimir, ¿no? Pero su merced, ¿qué está asociando? ¿Qué está asociando? ¿Qué estímulo incondicionado está asociando con el estímulo neutro? ¿Qué estímulo neutro está asociando con el estímulo incondicionado? Pues la alarma, ¿no? ¿Con qué lo estás asociando? Con que hay un simulacro y que tengo No. que salir.
sí vas por buen camino, pero patinas en algo, y en algo muy sencillo, es algo supremamente sencillo. Pero te falta todavía, Hanna. Oh, Voy a darle la ok. palabra a Natalia, porque Carolina, tú ya tuviste la oportunidad. Si Natalia no da, te doy la oportunidad, a no ser que haya otra persona que quiera participar, entonces seguiría esa persona y luego si tú, Carolina, porque tú ya tuviste la oportunidad. Natalia, dime. Bueno, yo tengo un ejemplo, pero pues no sé. Digamos, pasa en mi casa que hay un perro en el garaje, ¿sí? Y siempre que alguien pues inserta la llave para abrir con el solo, digamos, sonido de la puerta, el perro siempre ladra y uno ya lo escucha y se sabe que alguien llegó. Entonces, para mí, digamos que cuando el perro ladra es como el estímulo condicionado. Cuando, digamos, están abriendo la No, puerta, no. Cuando el perro ladra es el estímulo condicionado, no. sería el neutro. Es Ahí ya que, me, ahí ya me estás diciendo si no es A, es B. pues es que me está confundiendo, es porque se supone que, digamos, el condicionado es el que da como una señal antes de otra señal. Ah, entonces sí, o sea, la puerta sería el condicionado, ¿sí? Cuando, digamos, abren la puerta, porque estaría dando, digamos, como la respuesta antes de que el perro también como que avise que alguien llegó o algo así. Es que no sé, me confunden esos dos. Sí, sí. Pero no, lo siento, no, no vas por buen camino. Manuel Ayala, tú. Bueno, profe, pues yo más o menos lo que entiendo es, poniéndolo en contexto del trabajo, sería como el condicionamiento, sería cuando uno se desplaza a trabajar, la cual es algo que uno hace voluntariamente, y el estímulo sería ¿Pero qué tipo de eh, estímulo? ¿Incondicionado o estímulo neutro? neutro. Y el incondicionado sería como el pago, la remuneración que uno recibe. No, ahí me estás mezclando una cosa con la otra. Me estás mezclando clásico con operante. Fresco me dijo que ahí tienen oportunidad para practicar eso, porque eso tiene que quedar muy claro. Natalie Montaña, te escucho. Hola, buenas noches, profe. Hola, Yo quiero señorita. poner gracias, un ejemplo. Si lo entiendo más o menos así, puede ser un estímulo incondicionado, digamos a una niña cuando es pequeña, que la mamá la peina, le hace trenzas para ir al colegio, ella sufre como de sudoración, bueno, como de nervios porque le tironean el cabello. Ese sería el estímulo incondicionado que lo genera, no sé, el cepillado, que sería un estímulo neutro, Caramba, Natalie. ¿no? No sé, o sea, creo que sí tienes la idea también. Lo que pasa es que se nos fue el tiempo también, muchachos. Practíquenlo, por favor, practíquenlo. Ahí está en el texto y las explicaciones. Y busquen en el Dios Google, en el chismoso Google, ¿sí? Busquen ejemplos de eso y practíquenlo. Y el lunes comenzamos con eso. Voy a comenzar contigo, Natalie Montaña, el lunes. Bueno, Ok, sí, señor. ¿vale? Sí, Porque vale. pues creo que ibas por buen camino, pero pues ya son las 10 de la noche. Entonces, quiero escucharte inicialmente a ti. Pero por favor, ustedes también practíquenlo y denme sus respuestas, coméntenme sus respuestas y hablamos. Recuerden, por favor, la lectura del libro. Recuerden empezar a crear los grupos. Y recuerden que tienen que entregar unas tareas para este fin de semana. Muchachos, ha sido un gusto compartir con ustedes estas 2 horas.
Igual, feliz noche. Gracias, Buenas profe. noches, Hasta luego. Gracias, buenas noches. Igual, profe, buenas noches. Chao, que estén bien. Feliz semana. Digo, feliz fin de semana. Ya me mandé para la Semana Gracias, Santa. igual. Nada de fiestas clandestinas, ¿no? Pilas. Chao. Gracias, profe. Profe, tengo una pregunta. Es que yo hoy tuve bastante problema con mi conexión y o sea, acepto que me conecté un poco tarde, pero no sé, ¿usted ya llamó a lista y demás? No, no llamé listo. Ah, bueno. Listo, vale. Gracias. Eso es un programa de intervalo variable. Hoy no llamé. Bueno, sí, señor. Listo, Chao, que vale. estén bien. Feliz noche, hasta luego. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao, señoritas, caballeros. Que estén bien.